before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. Nosotros empezamos con los Bull Terrier, yo tenía 18 años, en el 94. Empezamos, me acuerdo que teníamos un Rottweiler con mi mujer, entonces era mi novia, íbamos a exposiciones y en Zaragoza me acuerdo perfectamente. Fuimos a Zaragoza a la exposición de febrero de Zaragoza, íbamos con el Rottweiler y yo vi uno de estos. Y dije, hola, y era miniatura, ¿eh? Dije, hola, qué perro más raro, tío. Qué guapo, no sé qué. Mi mujer dijo, pero qué guapo, si son más feos. Pues no te das cuenta que parece un cerdito. Y ya te digo, y a ella no le gustó, y yo le dije, me tengo que comprar uno. Y tardé 6 meses en comprarme uno. Lo bueno que nosotros, como íbamos a exposiciones asiduos, pues conocíamos a la gente que tenía buenos perros. No fuimos a comprar, que en aquella época se utilizaba mucho. Me voy a comprar un perro en una tienda. ¿Te acuerdas? De multicriadores, ibas a comprarse un tienda en una vitrina. Nosotros ya fuimos y compramos un perro bueno, en aquella época una perra buena. Y las camadas, la verdad, las primeras que hicimos fueron con perros muy buenos. Y ya te digo, llevamos casi 30 años criando. Bueno, teniendo Bull Terrier, criando un poco menos. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Pero más o menos en el siglo XIX, a finales, fue James Hinks, el percutor de la raza, el que empezó a mezclar razas, el terrier blanco, el bulldog inglés y varias razas hasta que sacó el Bull Terrier. No eran así al principio, desde luego esta cabeza no tenían la cabeza así. Mira cómo está de acentuada, qué mágico. Las cabezas tenían más stop, pero esta cabeza ha sido a raíz de los años, de evolucionar y tal. Entonces estos perros sí que los utilizaban para la pelea, peleaban hasta con osos, por eso se llama, y con toros. Es el perro que más fortaleza tiene de todas las razas caninas. 800 kilos de presión en la boca, pero es un amor. Hoy en día no se utiliza ni para peleas, ni para nada, no está catalogado ni como raza peligrosa. No está catalogado, no está metido en las razas peligrosas. Es un amor de perro con los niños impresionante. Y es un perro que le gusta mucho estar con las personas, el contacto. No es como otras razas que pueden estar por ahí, no. Este contacto con las personas es lo que más necesita. Lo principal, más extraño, es su cabeza. La cabeza, si te das cuenta, es una cabeza que tiene curva desde el cráneo hasta el hocico. Tiene que tener una curva súper suave. Hay otros que la tienen más pronunciada. A mí eso ya no me gusta, eso es demasiado. Tiene que tener los ojos muy achinados, muy chiquitines, y luego tiene que tener un frente como una cabeza de huevo, como una pelota de rugby mirado desde abajo, ¿vale? Las orejas para arriba, los perros blancos solo pueden tener manchas en la cabeza, no pueden tener manchas en el cuerpo, ¿vale? Orejas, un parche en el ojo, lo que quiera, pero solo en la cabeza, en el cuerpo blanco entero. Y luego los de color, hay varios colores, está atigrados y blancos. Haces, hombre, atigrado y blanco, tricolores, black brindle, rojos, de todos. Son muy cariñosos con las personas. Ya te digo yo que hay pocos perros que sean como él, no parecen ni de la raza canina, parecen un payaso, porque realmente él siempre tiene ganas de cachondeo, tal. Es vago, ¿eh? No te pienses que es un perro que está todo el día a la jarana. Es un perro vago que le gusta estar largo en casa, cuando en verano hay una estufa está pegado que se quema y todo y está al lado. Pero ya te digo, es súper cariñoso, es muy, muy cariñoso con las personas. Su alimentación debe ser muy variada. Estos perros míos comen carne que me la prepara Víctor Salvo, que es una carnicería en Zaragoza, me patrocina por los campeonatos del mundo que ha sacado el perro, y me hace una carne especial que es contramuslo de pollo, la carcasa del pollo, la carcanada que se llama, porque a mí me interesa que tenga bastante calcio, entonces la pica y el hueso me va muy bien, ¿vale? Es carcanada de pollo, contramuslo y las faldas de cordero. Eso comen una semana, les doy carne. Les doy todos los días, voy al Eroski, por ejemplo, y compro latas de sardinas en aceite de girasol, y cada perro come 1 o 2 sardinas al día, con el aceite y tal. Aceite de oliva
Y luego piensos de salmón, por ejemplo, este que tuvo hace poco un problema en la piel, que no sé qué alergia le dio, lo llevé a Barcelona, que fuimos a congelar semen que me pillaron de Estados Unidos, y compré un pienso, porque como veía con los problemas de piel, digo, le voy a comprar uno de los buenos, a ver qué tal, 115 euros un saco de 20 kilos, pero ese es de arenque con búfalo, con, bueno, pero claro, cuando quieres algo bueno es que tiene que costar dinero, es que si no son 20 kilos, ¿sabes? Pero comen alimento seco, carne, y bueno, si le echas frutos pueden comer, una manzana, pueden comer bastantes cosas, sí. Pues como un árbol genealógico, ¿vale? Antiguamente se buscaba para pues, saber desde dónde venía la línea de sangre, porque al principio había muy pocas líneas de sangre, luego se empezó a trabajar más con las líneas de sangre, ahora hay muchísimas, pero realmente en el mundo no te creas que hay líneas con éxito, no hay muchísimas líneas con éxito, ¿vale? Entonces, lo más importante que te diría es saber el parentesco de los padres, de dónde viene, ¿vale? Y hoy en día, para mí, lo más importante es que ver los abuelos y tal que estén testados de salud. Esta raza tiene varios problemas genéticos y varios problemas de salud, en los cuales entra el riñón poliquístico, ¿vale? PKD, la corodermatitis letal es una infecciones en la piel y es un problema de piel que se acaban muriendo. Luxación de rótulas traseras, quiere decir que el canal de la rótula nace con la rótula plana y se le sale, ¿vale? Luego, a nivel del corazón, todas las válvulas, válvula mitral, pulmonar, tricúspide y la otra no me acuerdo cuáles, son 4. Entonces, antes de cruzar con ningún perro, desde el club, que soy el presidente del club a nivel nacional, hay que testar los perros de todo eso. Corazón, riñón, sordera, de todo, para poder sacar perros sanos. Aunque con el tiempo ten en cuenta que siempre tendrá un gen recesivo antiguo, que aunque estén testados y testados el gato, estén testados y testados, te puede salir alguno con algún problema y tal, pero lo que tenemos que tener claro es que un criador profesional tiene que dar siempre una respuesta cuando tiene un cliente, un amigo que tiene un perro y tiene un problema de salud, ¿sabes? Hay que siempre responder. Las tiras que te he enseñado para sacarles el ADN, ¿vale? Son unos hisopos que entonces se le mete aquí en el veterinario y se le saca las pruebas de ADN y se mandan. Nosotros trabajamos con el laboratorio Spalabs de Sevilla, el club tiene un convenio, ¿vale? Y nosotros mandamos eso y te dicen las enfermedades por ADN, ¿vale? Las que son de ADN. Las que son por diagnóstico, ¿no? Porque tienes que llevarlo a Zaragoza, hacer un ecodoppler de color, de corazón, los riñones, todo eso. Me refiero que la gente dice, hostia, qué caros son los perros de Compedigrí, pero es que solo para testar cada perro te gastas 1000 y pico de euros. Que si luego no vale, no vale. O sea, si por ejemplo este perro, con todo lo bonito que tú ves, ¿vale? Llega el momento de testarlo y el perro tiene un problema de cualquier tipo de salud, se tiene que regalar una familia de mascota. No se puede criar con él, ¿sabes? Y eso pues muchas veces son los problemas que tenemos los criadores y las putadas que tenemos, claro. Te cría bien, te sale bien, a la hora de testarlo, pero cuando tienes muchos testados y salen bien, es muy difícil que te salga uno malo. El fin de semana ha sido la exposición internacional y salen todas las razas, todas, ¿vale? Cada raza compite por su raza y cada raza por un grupo. O sea, por ejemplo, el grupo, siéntate Elton, el grupo 3, que es el grupo que compite Elton, son todos los Terrier, West Highland White Terrier, todos los Terrier, Yorkshire, Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier. Entonces cada uno compite con su raza. El que gana la raza luego va y compite por el grupo, mejor de grupo. ¿Qué quiere decir? De todas las razas del grupo 3 compiten entre ellos para ver cuál es el mejor de grupo. Y luego todos los mejores de grupo, que hay 11 grupos, compiten por el Best in Show, que eso ya ganarlo es la repera. O sea, haber ganado todas las razas, luego el mejor de todo tu grupo y luego el mejor de todas las razas que existen. Eso está bastante bien, está guay. Hilton, por ejemplo, vino a España hace 1 año y medio, porque este perro no es mío, es un amigo mío de Inglaterra. Me gustó mucho, le dije que me lo dejara para estación de montas. Vi una línea que he trabajado yo también, que es la línea Megaville, y la suya, y de los mejores criadores que hay en Inglaterra, que es Aricon. Aricon lleva criando, ahora se ha jubilado, pero me parece que lleva 50 años criando el hombre este. La primera exposición que fuimos fue a la Mundial, para estrenarnos, a Suiza. Y en la Mundial ganó el Campeonato del Mundo Joven, porque era joven, tenía 16 meses. Después de la Mundial nos fuimos a Holanda, a la Country Competition, que es de las exposiciones más importantes que hay en el mundo. Se compite el sábado al Open Show y el domingo se compite por países. 8 perros de cada país, que los elige el club. El club los elige por unas tablas de unos méritos. O sea,
que ahí no va cualquiera, ¿eh? Y ahí salió en clase intermedia, que ahí ganar tu clase, solo ganar tu clase ya, salió con un montonazo de perros y ganó su clase, ¿vale? Después de esa nos fuimos hace poco, en marzo, nos fuimos a los CETS, Centro European Trophy a Bélgica, y en Bélgica hay 4 exposiciones, ¿vale? Y en Bélgica ganamos las 4. Ganamos mejor perro blanco, luego entre el mejor perro blanco y mejor de perro de color, quedó él también primero. Luego se hizo el mejor movimiento con 25 perros, los mejores que se movían de la exposición, quedó el mejor movimiento y luego ganó el Best in Show. El Best in Show, mejor perro del continente. Después de esa nos fuimos a Barcelona, ganamos los 2 días mejor de raza. Después nos fuimos a Croacia, a la Mundial, y quedamos reserva de Cacip, que mucha gente dice es subcampeón del mundo. No, es el segundo, el primero de los perdedores. Para mí, reserva de Cacip es subcampeón, no es subcampeón. Gana uno y el otro es el segundo. Lo que más se puntúa es el tipo. El tipo es cuando, pues el perro, la forma que tiene, lo que te marca el estándar, ¿vale? La estructura, la cabeza es súper importante. Lo más importante es la boca, porque estos perros con una cabeza así, lo primero que se les puede ir es la boca. Si os dais cuenta, tienen los colmillos bien, y si os dais cuenta, la mandíbula, ¿veis cómo cierra? Como si fuera tijera. ¿Lo veis? ¿Lo pillas bien? Esto es la tijera del perro. Esto muchos fallan, muchos. Se les queda la boca así, al contrario. Nosotros los humanos cerramos así, de adelante por de atrás. Pues estos perros cuando curva la cabeza se le pone al revés, ya no valen para competir. Y entonces cuando tienen curva, ¿qué puede pasar? Que de pequeños tienen la cabeza más recta, pero luego empieza a hacer la curva al cráneo. Cuando hace la curva es cuando se le va la boca. Y es difícil tener una cabeza buena con la boca bien. Pues previamente hay que yo tengo uno, yo soy muy vago, ¿vale? No me gusta mucho andar. Pero tengo una moto eléctrica, entonces salgo todos los días por el camino de la Fuente Moreno, donde tengo la finca, y le hago andar todos los días unos 600 metros. O voy hasta la Fuente Moreno y vuelvo, ¿vale? Más o menos 1 kilómetro por ahí. Tampoco le quiero meter mucha caña porque las articulaciones también sufren. Pero vamos andando, luego un poquito de sprint al trote. Es como ir a andar rápido, no correr, porque correr tampoco es muy bueno. Entonces todos los días, 15 o 2 semanas antes de la exposición, pues empezamos a entrenar un poco para que me haga caso, con la comida, y luego vamos con la moto a dar 4 vueltas por ahí. Pero bueno, él tiene una muy buena genética, ¿eh? Él tiene una genética espectacular. Bueno, en una exposición, ¿vale? Cuando te mira el juez, tú ten en cuenta que solo tienes 2 minutos para que te mire el juez. El perro tiene que estar entrenado para que se plante. Plantarse quiere decir, mira, toma Elton. Mira, así se planta un perro, ¿vale? Toma, las orejas para arriba, el pecho para afuera, el cuello sacado, la cola y la espalda. Toma Elton, toma, stay, toma, mira. ¿Qué pasa, chico? Toma. ¿Ves? De vez en cuando, lo bueno es enseñarles desde pequeñitos. Desde pequeñitos tú cuando salen fuera siempre le tienes que decir toma y le tiras un trozo de algo. Entonces el perro ya se acostumbrará al toma, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un movimiento, ven, vamos, Elton. Mira, gira, gira, ven, vamos, ven. Toma, mira, toma. Toma, venga, muy bien, chico, muy bien. Así, ven un poquito para adelante, quieto ahí, muy bien. Entonces, claro, el perro tiene que hacer eso, orejas para arriba, cuello fuera, ven, colócate bien. Ahí, muy bien. Pecho fuera, los hombros que se le vean bien y las orejas para adelante, ¿ves? Y así se logra. Toma, mira. De vez en cuando hay que tirarle un trozo, porque si no, no va a estar esperando todo el rato, ¿sabes? Tú le tiras un trocillo y ya está. Entonces, cuando un juez te quiere mirar, tú ponete en cuenta que tú eres la que estás ahí, eres el juez, ¿vale? El juez va a venir. Yo también soy juez, que juzgo allá en Chile, en los trofeos en Italia y por ahí. El juez te va a venir y te va a decir, a ver el perro, lo primero que va a coger va a ser la cabeza y lo primero que le va a mirar va a ser la boca, ¿vale? Colmillos bien. Lo segundo, tienes que coger el triángulo, mirarlo así, ¿vale? Mirar que tenga la punta así. Luego ya vas a empezar a tocar el cuello, las escápulas, que tenga bien marcado el pecho, ¿vale? La trasera, la inserción de la cola sobre todo. La cola tiene que estar insertada al nivel de la espalda, tocarle la angulación trasera, ¿vale? Y sobre todo tocarle los 2 testículos, que los tenga. Si no los tienes, descalificado, ¿eh? No puede ser un perro monorquídeo con un testículo, tiene que tener los 2, ¿vale? Entonces ya te dice, hace un triángulo. Él quiere ver el movimiento en recto, en cruzado y vuelves. Un triángulo, ¿vale? Mira, Elton, toma. Mira, ven, cariño, ven, vamos. Mira. Hop. Vamos, vamos, chico. Muy bien, no saltes, ven. Saltar no vale, tiene que trotar. Si salta hay que volver atrás y repetirlo. Vamos, venga, vamos, chico. Muy bien, chico.
Giraríamos aquí, haríamos el lateral para que el juez vea el lateral, ¿vale? ¿Ves? Giraríamos otra vez y volveríamos para ti. Vamos, Elton. Muy bien, chico. Muy bien. Y ahora aquí, ¿lo quieres el que se lo plantemos? Pues se lo plantamos. Venga, toma, ven aquí. Quieto. Ven, que la pata de atrás. Ah, sí. Muy bien, toma, chico. ¿Qué tal? ¿Eh? Muy importante, cuando hay que hacer los movimientos hay que hablarle al perro para que esté atento. Si no le hablas, él se despista. Pero si vas así, mira, tiqui, vamos, chiqui. Vamos. Muy bien, chico. Gira. Vamos. Muy bien, chico. Ole. Toma, venga, toma. ¿Ves? El perro ya está entrenado, este ya va solo. Entonces él se tiene que colocar siempre así. Toma, Elton, toma. Así es como se tiene que plantar. Y ya está. Que tenga todo correcto, la boca, los testículos, sobre todo. Lo que hay es, o sea, el ojo azul, el ojo de color claro. Y los testículos es descalificante. Eso te echan. Lo demás empieza muy bueno, excelente. Pero ya te digo, tiene que tener los ojos muy pequeños y negros. El club del que estoy yo, todos estos premios no los da nadie en una exposición. Nadie, porque esta cabeza vale 250 euros, este cuerpo vale una pasta, la roseta vale un dinero. Los que yo creo que los que mejores premios damos somos nosotros. Pero cuando vas a competir es para los cachorros, para el pedigrí, para que el perro lo vean jueces y entonces sepan que el perro merece la pena. Una mundial con 200 perros de tu raza, complicado. Ganar los sets, que fueron un montón encima. En los sets no puede ir cualquiera, no puede apuntar cualquiera, tiene que ir invitado por el club, tiene que tener méritos también. Entonces eso es muy difícil. Luego, claro, te llaman para comprar semen en Estados Unidos, te llaman para comprar semen en 1000 sitios. La gente viene a cruzar mucho con el perro, ha cruzado bastante y tiene un montón de hijos muy bonitos. Es un perro que fija mucho las virtudes que tiene. Aparte de lo que te he dicho, está testado de todo lo detestable y es libre de todo, es más sano que una manzana. Porque ¿de qué te sirve tener un perro bonito si luego está enfermo? Eso es como una manzana podrida. Lo va a producir luego en los cachorros. Y la monográfica del Club Bull Terrier España, que es como la Champions League del fútbol, pero en los perros de esta raza, ¿vale? Que solo se hace una vez al año en Madrid. Como la decadencia de los perros últimamente en exposiciones ha bajado algo, pues en vez de hacerlo en el Ilifema en Madrid, se han desplazado a Ciudad Real, ¿sabes? ¿Por qué tal? Porque no hay la misma afluencia, entonces los costes de alquiler y tal suben bastante. Entonces hemos ido con Elton y hemos ganado el Best in Show de toda la monográfica. O sea, él compitió en su categoría, clase abierta, ganó el CAC, el punto obligatorio, le falta un punto para campeón de España. Ganó el punto y luego ganó mejor macho, ganó a las hembras el mejor de raza y luego compitió contra el miniatura, porque estas razas hay dos, el estándar y el miniatura. El miniatura es igual, pero son 35 centímetros a la cruz, o sea, chiquitines, pesan muy poco. Entonces, de los dos mejores de raza, ganó entre el estándar y el miniatura. Y por eso tenemos todos los trofeos que hay aquí. Estos de polvo de Johnson de toda la vida, talco. Se le da un poquito, se le pega, tapa y ya está. Si la historia es pues que tienes que acentuar mucho el ojo pequeño, solo no se le ve tan pequeño cuando el párpado se lo pone blanco, como a las mujeres cuando se pintan el ojo, pues este en blanco. Entonces se le ve súper pequeño. Entonces se utilizan varios maquillajes. Este, por ejemplo, es inglés, esto es crema, ¿vale? Esto se lo das pero el problema que hay con esta crema es que mancha y hay jueces que si no son especialistas de la raza y tocan y se manchan, blanco así, te pueden descalificar, ¿vale? Pero los especialistas no. Eso es lo mismo que eso, pero en polvo. ¿Ves? Hay brochas y eso para darle. Esto mancha un huevo. Esto se queda bastante blanco, pero mancha que no veas. Esto es para los perros de color, es el brillo de toda la vida. El brillo para los perros negros y eso se le queda brillante el pelo. Brillo lo puedes comprar. O aceite de argán. ¿Sabes el aceite de argán? Pues eso se le pone y es una maravilla. Luego, esto es un anti-slip. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando vamos a competir no sabemos dónde vamos a competir. No sabemos si vamos a competir en césped, en tierra, en un recinto cerrado. Entonces el problema que hay con las moquetas, que las moquetas los perros se patinan, ¿vale? Esto es un pegamento, se le echa en la pata, se le hace como si fuera un poco pegajoso, entonces la mojeta ¡pum!, se sujeta que no veas. Y esto es un antideslizamiento, ¿ves? Pero claro, esto tienes que ir a comprarlo a Carafa, Inglaterra. Aquí hay poca cosa. Y luego lo que habéis dicho vosotras, esto que es de mujer, el acrylic de MAC, que lo usaba bastante, pero claro, fíjate, este bote
vale para 3 exposiciones, hay que agitarlo, esto es un acrílico blanco. Este bote vale 25 euros. Si es para 3 exposiciones, fíjate a qué precio te sale la exposición. Estas correas de exposición que valen un pastón. Entonces esto se le pone al perro así, para que le sujete. Las blancas valen más baratas, pero estas va con esto y luego con esto, ¿vale? Se le mete al cuello, se estira un poco para que no se pueda escapar, y estas correas son correas de caras. Si el perro es blanco tienes que llevar un traje negro, si el perro es... Claro, tú te pones un perro blanco con un traje blanco y no se destaca. Entonces hay que jugar con los colores también. Con traje, yo no me pongo traje ni en las bodas y en las exposiciones voy con traje. Aquí se colecta estos son húmedos, ¿vale? Hay secos y hay húmedos. La chica me dijo que si había que hacer ADN y 3 enfermedades, el ADN no se coge bien con los secos. Entonces tienes que pasárselo muy bien por aquí sin que haya comido el perro. Chun, 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 por aquí por el belfo por dentro. Y luego meterlo aquí y hacer todo el rato así. 5 minutos. Cuando eso se lo pasas, cierras y lo mandas. Nada que a partir de septiembre de este año, ya los padres, la inscripción de la camada tiene que ir con las pruebas de ADN de los 2 padres. Porque antes la gente decía, este padre está mal, y es verdad o no es mentira, no lo sabes. Pero ahora como con esto no se va a poder salvar nadie, si hay alguna estafa, le harán la prueba de ADN al perro, y como tienen la de los padres, como no salga. Si yo he tenido perros que, mira, hace poco se me murieron 2, 14 años, el que más madura de toda la vida, pero estos suelen estar entre 9 y 12 años o por ahí. 14 años es una barbaridad, ahora estaba viejico, ¿eh? Su hija se murió con 11, se murió el padre y a las 2 semanas se murió la hija. No creo que tuviera ninguna raza más que ellos, ni siquiera para tenerlo en casa. Es una raza que me fue un flechazo. Realmente ser criador es un palizón de trabajar que no te lo puedes ni imaginar, son 365 días al año. Cuando te vas de vacaciones tienes que tener a alguien de muchísima confianza y pagarle para que te cuide los perros cuando te vas. Nos vamos muy poco, por supuesto. Y las camadas no os podéis ni imaginar lo que cuesta. Son desde que nacen hasta los 30 días, son levantarte cada 3 horas para ponérselos a la madre, porque realmente las madres son un poco especiales, porque se echan encima, no se dan cuenta, los chafan y hay que estar, no se los puedes dejar. Entonces es muy difícil ser criador, pero es como una droga. Esto al final, quieres mami, si fuera por mi mujer ya la habíamos dejado hace días, eso seguro, te lo digo yo. Pero es que yo no puedo, tío, es que si dejara estos perros me sentiría vacío, ¿qué haría yo porque yo no voy a bares ni nada? Y es que me encantan. Fíjate, si nos hemos hecho la casa en el criadero, vamos a vivir al campo, que imagínate. Cada exposición es un dineral, pero es que si no, no tienes reconocimiento a nivel mundial. Si no, es imposible. No te conocería nadie, no serías un criador afamado, no podrías vender los cachorros. Yo, por ejemplo, tengo lista de espera. He vendido perros en Rusia, he vendido perros en Brasil, he vendido perros... La última camada vendía al presidente del club de Texas, de Estados Unidos. O sea, vendemos bastante lejos y bastantes perros buenos y luego se hacen campeones allí. Por la ilusión y lo que te apasiona la raza, porque por otras cosas ya te digo, estos son 2 alegrías, 10 disgustos. Sí, el criador tiene 2 alegrías y siempre disgustos, porque se te ponen cachorros, porque le pasa una cosa, porque le pasa otra, todos son problemas al fin y al cabo, ¿eh? Esto ya te digo, o estás muy apasionado de la raza, o esto no lo aguanta mucha gente, ninguna raza creo yo, ¿eh? Porque el perro mejor que tienes se te pone malo, se te muere, los cachorros te nacen mal. Tú imagínate, tienes una camada, no te das cuenta, la perra tiene infección en la leche y se mueren todos en 2 días. Le entra la infección a los cachorros y se mueren. Y así. Yo he tenido cosas malas, pero hay gente, por ejemplo, que ha tenido una camada y con 50 días de gestación se ha muerto la perra con los cachorros adentro. Le faltaban 7 días para nacer. No, esto ya te digo, el Bull Terrier y otras razas, la mayoría de las razas son 2 alegrías, 10 disgustos seguro, ¿eh? Y 24/7 durante todo el año. Menos cuando te vas de vacaciones una semanilla y tienes a alguien, porque si no tienes a alguien de confianza para poder dejarle los perros, yo no me voy de vacaciones, no me voy tranquilo. Ahora tengo una chica aquí, una Dana, que es la que me ayuda, y cuando no estoy me los cuida, y eso es una bendición porque me voy y ni la llamo. Vuelvo y digo, hostia, se ha dejado todo mejor que estaba. Una pasada, como limpia, como todo, una maravilla. Mi mujer trabaja en los perros, no trabaja, si no, pues no podríamos. Ten en cuenta que ella, con 2 niños y tener que ir al campo a sacarlos por la mañana mínimo 3 horas, nosotros tenemos 2 lavadoras y todos los perros tienen mantas. Y todos los días se les lava la manta, todos los días, 2 lavadoras. Ahora tenemos solo 4 perros, se nos murieron 2. Pero si no, todas las mantas se le lavan hoy, como te estás poniendo. Todas las mantas se le lavan y hay que ir a limpiarlos, a desinfectar, darles de comer, muchas cosas. Estate quieto, anda. Y ya te digo,
mucho tiempo. Ya por la mañana 3 horas y yo por la tarde cuando vengo de trabajar voy a buscar el colegio otras 2 horas seguro, 5 horas al día. Es que hay que hacerlo bien. Es que hay gente que una vez al día y ya está. Pero es que muchas veces tienes que ir por la mañana y por la tarde y limpiar por la mañana y limpiar por la tarde. Los perros son muy guarros. Durante estos 30 años hemos tenido innumerables campeones de España, internacionales. El campeón del mundo que ganamos con él el año pasado. También ganamos este año que quedamos segundos. Como se puede decir subcampeón, que es mentira, que quedamos segundos. En el 2022 traje otro perro importado de Polonia, que también hicimos el campeonato del mundo en Madrid. El campeonato del mundo se fue fuerte. Hicimos el campeonato del mundo absoluto. Ganemos el ranking. Perros que hayan ganado el ranking de mejor perro de España, pues 3 querías por nosotros. 6 campeones de Inglaterra, yo creo que campeones de España 4, 5, 6, hemos tenido bastantes. Y bueno, y aparte de todo esto, pues esto si no fuera por mi mujer que está siempre, cuando me piro, que es la que me cubre, siempre, porque aunque Dana venga, le paguemos y tal, pero la que tiene que ir por la mañana, que es cuando es lo peor, que tienes que limpiar, tienes que darle de comer, siempre es ella. O sea que sin ella esto no sería posible, aunque no le gusten mucho los perros. Algo le gustará porque los cuida que flipas, pero son una raza delicada y da mucha faena. Yo voy a seguir con los perros, voy a seguir y no sé hasta cuánto, no sé hasta, pero bueno, tengo 48 años, llevo ya casi 30 y a mí es mi pasión. No sé cuánto, ya te digo, no sé cuánto aguantaremos más. De momento ya te digo que nos vamos a hacer la casa en la Fuente Moreno con los perros. Y un Bull Terrier siempre voy a tener un perro, pero no sé criar a este nivel y ir a competir a este nivel. Tengo muchos amigos criadores en Inglaterra que han parado, con 50 y pico años han dicho, se nos va la vida y esto es mucho trabajo. Es mucho trabajo y mucho dinero de inversión. Es que los perros gastan mucho, gastan muchísimo en comer, en el pienso, veterinarios, que no les pase nada y luego mantenerlos. La finca, el criadero que me dicen no lo voy a recuperar en la vida, el dinero que he invertido en los perros. Es imposible, por mucho que caro que los vendas. Que la gente hace la cuenta de la lechera. Mira, 5 por 2, 10. Hostia, y todo el año trabajar. Y todo el año sacar las camadas adelante. Sacar las camadas, es que solo que viniera solo os iba a poner a cualquier persona conmigo un día. El día que nacen. El día que nacen, que me tengo que pegar pues con ella 24 horas hasta que paren todos los cachorros. Y luego, cada 3 horas arriba. Día y noche. Yo tengo que pedir vacaciones 2 o 3 días. Día y noche, biberones, si no tiene leche, biberón. Bueno, son con biberones ya solo, que la madre no tiene leche ya. Por eso yo cuando tuve mis hijos, me pareció jauja eso. Darle un biberón a uno en vez de a 9, que cada 3 horas. Pues, ya te digo que es muy sacrificado, pero a mí me encanta, es que es mi pasión, los capullines estos. Pues ahora ya, a partir de ahora, las exposiciones en España han terminado hasta septiembre. El día 29 de junio nos vamos toda la familia a competir a la exposición de Windsor, en el castillo de Windsor en Inglaterra. Ahí será su primera exposición en Inglaterra, porque tiene que ir, porque lo tienen que invitar al Trophy, que es lo más gordo que hay en Inglaterra, ¿vale? Entonces tiene que ir un tiempo a hacer unas 3 o 4 exposiciones. Y luego en septiembre lo volveremos a traer, iremos a otra monográfica del club, a Sevilla, iremos a la monográfica del club en Alicante y ya se vuelve ya con su dueño. Nos dará pena, pero esto ya lo hemos hecho muchas veces. Ya sabemos que el perro tiene que estar aquí un tiempo, ¿vale? Está de turismo sexual y luego se pira a su casa. Va a dejar buena sangre aquí, buenos cachorros, para que se pueda evolucionar un poco con la raza. Y seguiré con sus hijas, que tengo un par de hijas de él, que son un bombón. Venga, Elton, despídete. Ven aquí. Ven aquí. Dile adiós, adiós. You hit me like a tornado, and I never knew the real you.